El tenso escenario que se vive en Oriente Medio sigue en aumento. Ahora debemos comentar que ha salido al frente un nuevo grupo armado y no ha amenazado a Israel. Acaban de atacar Israel. En este caso, ciudades de Israel han sido atacadas en represalia por los ataques en Gaza. ¿Qué grupo armado es este y por qué la comunidad internacional se preocupa por la respuesta ahora activa de diferentes grupos contra Israel? Vamos a comentarlo. El ala militar del movimiento palestino Hamás, en este caso las brigadas Qassam, han lanzado un ataque con cohetes contra varias localidades de Israel, entre ellas Tel Aviv y Ashkelon. Esto en respuesta a los bombardeos contra la franja de Gaza. Las brigadas Qassam en este caso no tuvieron una acción tan activa desde hace ya un tiempo y, para algunos expertos, esto demuestra que la tensión que se vive entre Israel y Hamás tiene para rato. En este caso, a las primeras horas del 4 de diciembre, la propia agencia palestina Wafa había informado del fallecimiento de 30 personas a raíz de los ataques de Israel contra la ciudad de Gaza. Entonces, las brigadas Qassam decidieron bombardear Tel Aviv con misiles en respuesta a este ataque contra los civiles, según ha publicado la propia facción armada en su canal de Telegram. Ahora, poco antes, el ala militar de Hamás había informado de ataques a otras localidades de Israel, entre ellas las ciudades de Ascalón, Cederón y los kibbutz de Nirim, Nir Ishka y también Nir Oz. Y sí, estamos hablando de una nueva espiral del conflicto palestino-israelí, y lo que llama la atención es que algunos medios de comunicación de Occidente han decidido ya no hablar de esto, pero sí, se están atacando nuevas ciudades en Israel. Acaba de juntarse los líderes de Irán y de Cuba para hablar de la creación de un Estado de Palestina. En este caso debemos entender que evidentemente esta intención va en contra de las aspiraciones de Occidente y hay que entender quiénes son los países que se están juntando precisamente ante esta medida. Y sí, los presidentes tanto de Irán como de Cuba acaban de abogar por la creación de un Estado palestino independiente, en este caso durante la rueda de prensa conjunta en Teherán. Recordemos que España ha tomado el mismo camino. La administración de Pedro Sánchez ha dicho que ellos incluso de manera unilateral podrían reconocer al Estado palestino, pues en esta iniciativa Irán y Cuba no estarían exentos de, apoyar a la administración española para, de manera, como hemos comentado, individual, de manera unilateral, por así decirlo, reconocer al Estado palestino. Ya el 4 de diciembre, entonces, el propio presidente cubano, que había llegado a Irán por primera vez en unos 23 años, empezó a hablar de esta negociación con el propio Raisi sobre varios temas bilaterales, regionales e internacionales. Para algunos, la creación del Estado palestino, así sea reconocida solo por algunos países, puede poner una presión inimaginable a Occidente, más aún si algunos de los países que se unen en este reconocimiento son precisamente de Occidente, como es el caso de España. En este escenario también, algunos expertos empiezan a preguntarse cuál va a ser la salida de algunos países dentro de la Unión Europea que han empezado a cuestionar de manera mucho más activa a Israel, como es el caso, por ejemplo, de Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que si alguien puede llegar a creer lo que está sucediendo en Gaza, si alguien puede llegar a creer que hay realmente una estrategia en las acciones de la administración de Benjamín Netanyahu. Para el presidente francés, la respuesta es que no, que realmente no existen objetivos de Israel en Gaza, o al menos estos no tienen mucho sentido. Y sí, esto también estaría demostrando que algunos países de Occidente podrían avanzar todavía más en esta iniciativa de crear un Estado palestino. Y esto es algo paradójico, tomando en cuenta la respuesta de Israel, que uno de los resultados sea la creación de un Estado palestino reconocido por algunos países, así sean unos pocos, a nivel internacional, significaría un duro golpe diplomático y estratégico no solo para Israel, no solo para Benjamín Netanyahu, sino también para Estados Unidos, que, como hemos comentado, hasta el momento demuestra pues un apoyo directo a los ataques de Israel sobre la franja de Gaza. Moscú ha presentado en Sudáfrica los planes de las actividades del grupo de los BRICS para el 2024, año en el que Rusia va a ocupar la presidencia del bloque.
Entre otros, el Kremlin está planteando hacer especial hincapié en aumentar las liquidaciones en divisas nacionales. Es decir, lo que se va a buscar es promover de manera muy activa que el intercambio comercial sea en monedas locales. Esto lo ha declarado el propio viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Pero ¿por qué esto es un golpe directo? Si tomamos en cuenta que algunos países ya han confirmado que se van a unir al grupo de los BRICS, como es el caso de Arabia Saudita, estamos hablando de un intercambio comercial en moneda nacional y ya no en dólares gigantesco, sobre todo tomando en cuenta que, por si acaso, una de las formas en las que Rusia ha logrado sobrevivir al ataque con las sanciones de Estados Unidos es hacer intercambios en el grupo de los BRICS con su propia moneda. Claro, si a esto le sumamos que ahora van a tener la presidencia y justo cuando se hacen invitaciones y varios países han aceptado unirse al grupo de los BRICS, pues tenemos el escenario completo. En este caso, lo que está haciendo Rusia es plantear esta nueva estrategia en la cual ellos dicen que se va a reforzar el papel de los países de los BRICS en el sistema monetario y financiero internacional, desarrollando la cooperación interbancaria con especial atención en el aumento únicamente a las liquidaciones en monedas nacionales. Esto ya lo habíamos visto en un pasado, incluso la propia estrategia de Vladimir Putin de empezar a usar el yuan chino para poder hacer el intercambio comercial no solamente entre China y Rusia, sino de Rusia con otros países. Y claro, en este sentido, para algunos, esta nueva estrategia por parte de la administración de Vladimir Putin tiene una doble intención: un duro golpe al dólar, tomando en cuenta que, por ejemplo, Arabia Saudita es uno de los países que más intercambios comerciales hace con la moneda estadounidense, y el segundo, la estabilidad económica y estratégica de Rusia frente a los nuevos paquetes de sanciones. Boris Johnson habría pensado en invadir los Países Bajos para recuperar las vacunas, entre comillas, robadas. Así como lo están escuchando. En plena pandemia de COVID-19 y dado el esfuerzo de los países europeos para poder conseguir vacunas, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, le pidió a los servicios de seguridad de su país que idearan un plan para invadir los Países Bajos y tomar por la fuerza millones de vacunas robadas, según él, por la Unión Europea. Esto lo está revelando el Daily Mail, es decir, que casi nos vamos a un conflicto armado entre la Unión Europea y el Reino Unido unos meses después, unos años después del famoso Brexit. Estamos hablando de un escenario que sencillamente no se puede creer, conforme a la información que ha salido a la luz gracias a fuentes diplomáticas del propio tabloide. En medio de la pandemia, Londres planeaba una operación militar contra los Países Bajos para tomar hasta 5 millones de dosis de vacuna desde una fábrica propiedad de la holandesa AstraZeneca. Estamos de nuevo en un escenario que sencillamente no se puede creer. De acuerdo con el Daily Mail, la opinión militar sería una respuesta al robo de la Unión Europea a los millones de dosis destinadas al Reino Unido. Lo que sucede es que tan recientemente como marzo del 2021, la Unión Europea bloqueó el envío de estas dosis a los británicos. La opción militar de Johnson solo fue abandonada después de que los diplomáticos dijeran que la operación tal vez causaría algún tipo de problemas, según precisa el propio medio. Algo que de nuevo no se puede creer, pero llama la atención con respecto a quién estaba detrás del Reino Unido en aquel momento. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.